histotecnología, utilizando para ello un procesador. Actualmente existen aparatos ya automatizados que procesan los tejidos y posteriormente se pasa la muestra y después se realizan los cortes pertinentes para ser fijados. Después que realizan los diferentes cortes que no han sido fijados, es colocado en inclusión de parafina posteriormente, después de la inclusión, cuando eso está completamente hecho un bloque, se realizan los cortes con microstomo y posteriormente se fijan, ¿ok? Y se realizan, como lo dije, se realizan cortes, después se observan los cortes a ver si hay tejido, se fija, se colorea, ¿ok? Y se fija y posteriormente se colorea. Pero, por ejemplo, hay biopsias que deben ser sometidas a procesos de parafinización y posteriormente la coloración. Estos se colocan a nivel de portaobjeto y se desparafina y posteriormente se procede a la coloración. Y lo último que se realiza es la observación y la interpretación al microscopio. El patólogo debe reportar la arquitectura y la topografía de la lesión, tomando los ángulos tanto mayores como menores, y posteriormente comienza a hacer el reporte histopatológico. ¿Qué sucede si hay ausencia de datos clínicos pertinentes? No se puede inventar, por más que uno quiera colocar, o nada más se coloca lo que el patólogo observa y son datos que no son concluyentes. Por lo general, siempre debe haber una buena descripción del informe médico con los datos pertinentes y los estudios. ¿Qué sucede si la muestra es insuficiente? El citotecnólogo le reporta al patólogo que la muestra es insuficiente, que no se puede incluir, y por lo cual se reporta como tal muestra insuficiente. O si la muestra es inapropiada. ¿Por qué es inapropiada? Porque se trasladó, se preservó totalmente con técnicas no aptas. Entonces, sino que el cirujano o el traumatólogo tomó una muestra de un tejido que no era el de la lesión, o que fue mal conservada la técnica. Por lo general, tienen que preguntar, ustedes que están en formación, cómo se preservan, y les aseguro que ustedes van a saber más que un residente de primer año, que se les olvida. Deben reportar dónde se tomó la muestra, si fue un quirófano o fue en el consultorio o se realizó la toma de muestra en el área de hospitalización. Aquí tenemos las limitaciones de la biopsia convencional. Ya como no tenemos casi recursos, se colocan en frasco. Por lo general deben ser frascos de boca ancha que pueda caber toda la muestra, el espécimen. Hay gente que lo traslada en bolsa o en los recipientes de la bolsa para infundir de hidratación. Se cometen muchos errores porque no existen los envases pertinentes, pero es que no necesariamente tiene que ser un envase nuevo. En un envase en un recolector de orina se puede colocar la biopsia, y por lo general se debe preservar que la formaldehída cubra toda la superficie del tejido. Aquí le dije que una de las características es que tiene que ser un recipiente de boca ancha que permita la extracción posterior, la introducción y posteriormente la extracción de la muestra,
y al cual se le debe colocar formaldehído, y esto debe tener 4 veces el volumen de la muestra. Si es una muestra que es tamaño, tiene que estar por encima aproximadamente unos 5 milímetros, centímetros por encima de, del borde superior de la muestra. Y la muestra, o ahí que tienen la formulita, la medida en centímetros o en milímetros sobre el tiempo en minutos o horas de exposición al formol. Eso lo tienen que saber, porque muchas veces se trasladan biopsias que están colocadas en un recipiente pero que no están bien preservadas, que no tienen la cantidad de formol. Siempre deben preguntar, porque por ejemplo existen biopsias que que no se preservan en el cordón en formol inmediatamente. Por ejemplo, los ganglios se trasladan no en formol sino en gasas impregnadas con solución fisiológica, porque posteriormente se realiza una impronta o se realizan otras técnicas que no necesariamente tienen que estar en formol y posteriormente se fijan. Se debe identificar el recipiente donde se traslada, se coloca el nombre del paciente, el número de historia, el servicio, la muestra, el médico tratante y el nombre del médico residente. ¿Qué debe tener la boleta? La boleta de solicitud del estudio histopatológico se lo estoy recordando, nombres, apellido completo, el número de historia, el nombre del médico o del residente o del especialista, el informe, el servicio donde está ubicado, el nombre del centro de salud, el teléfono del médico, el nombre del órgano o de tejido al cual se está biopsiando, el número de fragmentos y de envase que se está trasladando a anatomía patológica, lo relevante de los datos clínicos, edad, sexo, raza, profesión. Si el paciente tiene biopsias anteriores, se debe colocar un informe y la fecha en el caso de la mujer, si se trata de un aborto, la fecha de la última regla. El resumen clínico del caso, la presunción del diagnóstico clínico y la información especial de lo que se está solicitando, la fecha de solicitud y la firma y los datos del médico tratante. Además de esto, se debe identificar, porque hay instituciones que reciben muestra externa, entonces hay que identificar la institución o el centro de salud que está adscrito al servicio de anatomía patológica, el número de historia, los nombres y del paciente, todo lo pertinente a los datos clínicos ya anteriormente mencionados. Existen biopsias especiales, ¿ok?, como son las biopsias que se realizan en el tejido linfohematopoyético o las biopsias de médula ósea, que pueden realizarse con una aguja que no es traumática, es dolorosa pero no tanto, y que se hace 2 técnicas, se hace una técnica de aspirado y una técnica de biopsia, o muestra de ganglio linfático, y se debe extraer el ganglio de mayor tamaño independientemente del abordaje que se esté realizando. Existen biopsias renales que se realizan para trasplante o glomerulopatías. Se debe contactar a los especialistas en el área, el cual debe ser el que procese la muestra por los diferentes diagnósticos que puede emitir. Y ahí están las características. Si es un músculo, colocar cuál es el músculo, cuál es la presunción diagnóstica, si es un nervio periférico, cuál es si el paciente tiene un nervio periférico, si es una biopsia ocular que
qué presunción diagnóstica y de dónde se está tomando la lesión, si es de la parte del corazón, si es del miocardio, si son endocárdicos o huesos, si es porque tiene sospecha de osteomalacia o de osteoporosis. Y si es de piel, se debe describir las características morfológicas de lo que se está visualizando a nivel de la piel. Además de la biopsia, existe otra técnica que es de citología, que es el estudio que tiene utilidad en los casos de sospecha clínica de una neoplasia o de la pesquisa de neoplasia subclínica en pacientes susceptibles. Se utiliza una técnica, está reportado desde hace muchos años como técnica específica para la citología de cuello uterino. Ahí se da el diagnóstico de si hay infección o de si hay sospecha de malignidad, ¿ok? Y es las pautas establecidas antes de tomar una biopsia. ¿Y cuál es la finalidad? La finalidad es ver el análisis morfológico de la célula y esto permite diferenciar si es una célula que está normal, si es una célula que está displásica, si es una neoplasia o si son células atípicas. Existen diferentes tipos de muestras realizadas en citología. Si son exfoliativas, que son las que se realizan por raspado a nivel del cuello uterino, o si son bronquiales, que se realizan con cepillo, o si son muestras de líquido que se realizan por aspiración. Y cuál va a ser la utilidad, si es una pesquisa o si es una muestra para un estudio diagnóstico. ¿Cuál es la limitación de realizar la técnica de citología? Es que se basa nada más en la evaluación de las células aisladas sin el apoyo y la disposición de la arquitectura. O sea, se describe la célula, pero no se describe lo que está a nivel alrededor o circunvecino y cuál es el patrón de crecimiento. Y se pierde la orientación de las células atípicas con respecto a las células que están vecinas. Y además de eso, la exclusión y la valoración morfológica de aspectos propios de la neoplasia, como la localización, la arquitectura y el patrón de crecimiento, lo cual es importante para la clasificación de la neoplasia. Y en ocasiones no permite la identificación de la localización, si es invasora o está in situ. ¿Cómo se envían estas muestras? Se envían extendidos en lámina, las improntas, que son las que se realizan de los ganglios linfáticos o de un tejido, o colectado en envase. En los envases, ¿cuáles son los envases? Puede ser inyectadora o envase, y pueden ser enviados sin solución fijadora, o sea, se puede enviar directamente sin colocarlo en formol, en cuyo caso puede realizarse estudio de citología y bloque celular cuando se le adiciona solución fijadora a la muestra, solo para realizarse un bloque celular si tiene sedimento. El bloque celular o sedimento celular está compuesto, se deja condensar y posteriormente es sometido a proceso. Que debe llevar la boleta del estudio citopatológico, debe colocar en letra legible el nombre, apellido, todos los datos del paciente, el número de identificación, el número de historia, el médico, el nombre del médico, el servicio del médico tratante, el nombre del centro de salud, teléfono del servicio del médico, el órgano al cual le tomaron, número de fragmento, número de envase, los datos clínicos, el resumen clínico, el diagnóstico clínico y la información especial, fecha de solicitud y la firma del médico tratante. Aquí tenemos la toma de una citología de cuello uterino. Esta se toma a través de una espátula específica, a través del orificio del cuello uterino.
y posteriormente esa muestra se extiende en portaobjeto. Se coloca en un envase, si se toman muestra suficiente, se coloca en un envase de boca ancha con tapa con cierre hermético, y esta muestra se debe enviar inmediatamente al laboratorio de anatomía patológica o refrigerar a 8 grados a temperatura de una nevera convencional, pero no exceder el almacenaje por más de 36 horas para la evaluación, ya que se pierde la citoarquitectura de la célula. Y a esta técnica, a esta muestra, no se le coloca formol. Se preservan a veces en solución fisiológica o nada más la muestra. Pueden estudiarse los aspirados, se realizan extendidos directamente a nivel de portaobjeto limpio, y posteriormente se coloca una lámina arriba o una lámina cubre objeto, se desliza en sentido opuesto para hacer un frotting, y se rocía con spray o se sumerge totalmente en un envase con alcohol inmediatamente. Y posteriormente existen lo que son líquidos, como el líquido cefalorraquídeo o líquido pleural. Hay una nueva técnica que se coloca el líquido en una citocentrífuga, se vacía todo el contenido en un tubo con anticoagulante y solución neutra, y posteriormente eso realiza una centrífuga y sale la lámina ya con la muestra impregnada. ¿Cuál es el procedimiento a seguir en una citología? Toma de muestra, fijación en alcohol al 70%, y posteriormente se realiza la coloración de hematocilina eosina o la coloración de Rey-Ginza o la técnica de Papa-Nicolau. Y posteriormente lo que se realiza es la interpretación al microscopio por parte del patólogo. La coloración de Rey-Ginza se realiza en extendido fijado al seco, entendido que se dejan secar al aire ambiente, y esta coloración es de elección para las técnicas de estudio de hematológica, como son muestra de médula ósea o muestra de sangre periférica. Y lo mismo se realiza en impronta de biopsia de médula ósea o impronta de ganglio linfático. El formato de reporte del estudio, adicionalmente se identifica la institución, el número de historia, de nuevo la edad del paciente, los datos pertinentes, número de aspirado asignado a la biopsia, fecha de reporte, nombre del médico tratante, servicio donde se localiza, el número de teléfono y el resumen de la información clínica recibida para orientar el diagnóstico. Se describe macroscópicamente la muestra y posteriormente se realiza el reporte microscópico y se procede a realizar el diagnóstico de la muestra. Entonces se reporta citomorfología normal o se reporta cambios celulares benignos asociados, por ejemplo, si es una citología de cuello uterino, infección por tricomonas vaginales o infección por Candida albicans o modificación de la flora vaginal y con predominio de lo que observa el patólogo, o inflamación inespecífica o una atrofia con inflamación. Estas son las herramientas que tenemos para hacer muestras de citología cervical, un espéculo, que actualmente lo ideal sería que sean de plástico desechable, que se utilicen por cada paciente. Aquí tenemos una espátula, un cepillo y aquí tenemos el portabanda esmerilado. Aquí el patólogo reporta células normales, la que está a mano izquierda para mí, que está pintadita de rosadita, y la que se ve con un núcleo oscuro, que se ve feo, en la parte superior se ve como una célula con 2 ojos o bilobulada, ahí se ve de bordes irregulares, hay sospecha de que hay un cuadro de malignidad.
Aquí se observan que son coilocitos, que es normal en la patología, y el formato de reporte del estudio citopatológico para aspirados o colecciones. Vuelvo a decir y vuelvo a insistir que se debe colocar el nombre de la institución, el número de la historia, los datos pertinentes y de identificación del paciente, la edad, el número asignado, la fecha del reporte, el nombre del médico tratante, el servicio donde está, nombre de la muestra remitida, el resumen clínico que fue aportado, la descripción microscópica y la descripción macroscópica, el diagnóstico y el comentario pertinente. El traslado del material es muy importante. El traslado de la muestra, si la muestra consta de varios envases, por ejemplo, muestra de laringe, cada uno debe ser enumerado y rotulado individualmente. No es que van a colocar el nombre del paciente y van a colocar número 10, no. Cada uno debe colocarse el número 1, el número 2, el número 3, independientemente. Deben ser atados posteriormente, trasladados en conjunto, y deben ser reportados en una sola boleta de solicitud todas las muestras que constituyen lo que se va a trasladar. ¿Quién traslada el material? Si las muestras están localizadas en consultorio, o el técnico de historias médicas o la enfermera del servicio. Puede ser el circulante del pabellón si la muestra se está tomando en el área quirúrgica, o el personal de pabellón que se encuentra localizado en la faena sucia, o el mensajero que está autorizado a trasladar la muestra. Se realiza un registro externo, toda muestra debe ser registrada por el personal del área donde se obtuvo. Se lleva un libro donde se debe reportar la hora, el número de biopsia, cuántos fragmentos fueron y todo, y debe ser entregado al servicio de anatomía patológica en la recepción del área, y debe dejar constancia individual de su entrega en el libro de registro de ingreso de las muestras al servicio. Y posteriormente se realiza un registro interno. El personal del servicio de anatomía patológica asignará el número de biopsia a cada muestra y serán anotados con los datos de identificación del ingreso a la anatomía patológica. Aquí tenemos, por ejemplo, la toma de una muestra, que posteriormente esta muestra es procesada o es trasladada a anatomía patológica, y se realiza lo que está solicitado, si es para un estudio genómico o si es para un estudio normal. Se realiza el estudio microscópico y posteriormente se realiza el diagnóstico y el reporte. ¿Han entendido? Sí, profe. ¿Alguna pregunta? Hasta ahora todo claro. Bueno, espero que todo esté claro en el parcial y en su vida, porque esto es fundamental. Bien sea ustedes vayan a ser clínicos, bien sea ustedes vayan a pertenecer al área quirúrgica, pero es importante lo que es la preservación y la información que se suministra al realizar una biopsia. Yo escribo de más. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Quedó claro? Profe, yo tenía una duda respecto a la conservación en los especímenes citológicos. Decía que en las colecciones no se añade formol. No, porque tú tienes una muestra, eso es cuando haces biopsia por aspiración. Entonces, si tú tienes una biopsia por aspiración, tú de repente de esa muestra vas a llevar a estudio microbiológico, tú no puedes preservar. Entonces, lo ideal por eso es tomar varios especímenes, porque si vas a dirigir, ponte tú una muestra de médula ósea, donde obtienes aspirado. Entonces, tienes que saber cómo lo vas a preservar.
Además de que cómo lo vas a preservar si el paciente tiene tu sospecha de que se trata de un síndrome febril, ponte tú, de 60 días de evolución, donde en el reporte tienes que tienes una leucocitosis con una sospecha de células inmaduras o que no es concluyente, tú tienes que tomar muestra para hacer cultivo. Y si tienes sospecha de algo de malignidad, tienes que saber en qué vas a preservar, que no es con técnica de formol, sino por ejemplo, en hematología, tú trasladas muestra con EDTA y posteriormente en cada laboratorio se va o traslada muestra asignada para el laboratorio de microbiología o traslada muestra para que el servicio de anatomía patológica proceda a hacer la técnica y la preservación. Por eso es que es importante. Yo particularmente no tomo muestra un viernes, yo tomo muestra los 3 primeros días de la semana, a no ser que sea una urgencia, porque si no hay nadie en anatomía patológica se puede perder la muestra. La muestra hay que seguirla. Uno toma una muestra y uno tiene que saber dónde la dejaron, dónde la colocaron y todo así, porque eso se puede perder. Es más fácil de lo que ustedes se imaginan. ¿Alguna otra pregunta? Yo creo que no, profe. ¿Seguro? Creo. Bueno, podemos ir repasando. La finalidad es ir repasando. De la semana próxima, el grupo 1 procede al segundo tema de anatomía patológica. Ustedes tienen a ver, aquí los tengo. Ajá, lo que es degeneración y muerte celular. Sí, profe, nos toca la semana que viene al grupo 1. Vale. Profe,